Ahora sí, vuelvo a saludar. Buen día. Jueves Buen día. 10 de agosto, día en el que vamos a leer la historia de un nuevo Shofet del pueblo de Israel. Vamos a ver la historia de uno que creo que alguno de ustedes debe conocer. Así que nos vamos a preparar para compartir el texto para que podamos empezar la lectura. Es el capítulo número 13 de Shoftim, de jueces. Habíamos leído Iftach el jueves pasado, habíamos hablado de Iftach, el que prometió a Dios ofrendar lo que salga en su camino, y fue su hija cuando volvió de la guerra a quien tuvo que ofrendar. Así que vamos a leer una nueva historia. Esperen que tengo que admitir a alguien más. Acá. Y los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo a los ojos del Eterno. El Eterno los entregó en mano de los Plishtim durante 40 años. Vieron que es como la lectura cíclica. Yo se los conté el primer día que arrancamos con la leer Shoftim. Que la gente hace las cosas mal, se aleja, viene como un castigo, como un pueblo enemigo que los conquista, los domina, piden perdón, se arrepienten, buscan a un Shofet, a un héroe o algún líder carismático, los une, pelean, se liberan, y una vez que están bien, otra vez vuelven a hacer las cosas mal, y es como si les dijera Argentina 2023. Eh, en realidad, peor todavía, como nosotros, ¿no? Uno se equivoca, y dice, no te podés volver a equivocar con lo mismo. ¿Cómo puede ser que otra vez te equivocaste con lo mismo si ya te habías equivocado? Si ya tuviste que pagar las consecuencias por eso, ¿cómo te volvés a equivocar con lo mismo? Bueno, parece que es algo que nos pasa, y entonces, de alguna manera, el texto lo refleja en términos de nuestro pueblo hace más de 3.300 años. Más de 3.000 años, no de 3.300. Bueno, entonces les comparto de vuelta para seguir leyendo, para empezar el capítulo. Y había un hombre de Sora, de la familia de Dan, el cual se llamaba Manoaj, y su mujer era estéril, nunca había parido. Entonces, nada, simplemente Dan, Trece. uno de los 12 hijos de Jacob, una de las 12 tribus. ¿Recuerdan el origen de la palabra Dan? ¿Qué significa Dan o qué raíz tiene? De dar y agradecer. No, de agradecer a Yehudá. ¿De qué palabra en hebreo viene Dan? Din, que es juicio, ¿no? Muy bien, exactamente. Ese es el origen de la palabra. Es un nombre que está vinculado a la justicia, al juicio, y veremos si tiene alguna implicancia o no después en el relato que viene acá. Entonces, como le pasaba a los patriarcas, como le pasó a tres de las matriarcas del pueblo de Israel, estamos frente a un caso donde no se puede concebir, no pueden tener hijos, donde una persona llamada Manoah quiere tener hijos y no puede. Y se le apareció el ángel del Eterno a esta mujer y le dijo, he aquí que tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás un hijo. Ahora pues, cuídate, no bebas vino, ni alcohol, ni comas ninguna cosa impura. Entonces, como veíamos en los textos de los patriarcas, la fertilidad, la maternidad en la Torá es visto como una bendición, como una brajá. No es algo que deciden los seres humanos, no es un acuerdo entre una pareja, sino que es un regalo de Dios, es una bendición, es algo que se te ofrenda. Y cuando no tenés esa virtud, cuando no tenés esa suerte, cuando no te pasa eso, la Torá o la concepción de los primeros textos del judaísmo tienen que ver con que uno tiene la posibilidad de comprometerse a un sacrificio extra para recibir esa bendición. Que en términos de la Torá, ¿alguien sabe cómo se llama esa actitud de autorrestringirse con más prohibiciones que las que tiene la Torá para pedir, para estar más cerca de Dios? ¿Cómo se llamaba la persona que hacía Sale, esto? lo estudiamos hace poco en una clase. Teshuvah. No, Nazareno me sale, puede ser. Muy bien, tal cual. Nazir en hebreo, nazareo o nazareno en castellano. Algunos le dicen Vélez, pero eso es otra cosa. Eh, no sé si conocen a la filósofa, pero en principio
el nazir es la institución del judaísmo en donde la persona decide autolimitarse. Y una de las tres cosas que figuran en la Torá de autolimitación es el alcohol, es el vino. Las personas que están en esa búsqueda de una cercanía más a Dios, de una espiritualidad, se abstienen del alcohol como ofrenda, como muestra a Dios de que están dispuestos a hacer un sacrificio para estar más cerca de Dios. Quizás lo que podemos rescatar acá es que cuando algo no se te da, cuando estás buscando algo y no pasa, cuando tenés muchos deseos de que algo suceda en tu vida y eso no ocurre, hay mucha gente que se enoja, que se frustra, hay mucha gente que se vuelve agnóstica o alejada de todo. Y en realidad lo que la tradición judía dice es, ¿sabes qué? Si las cosas no se dan como querés, acércate más, no te alejes. Si no estás obteniendo los resultados que querés, comprometete un poquito más. No te vayas enojado. La psicóloga no te podía atender. Ahí ya salí, decime Creen que alguien se desmutió y no sé quién era. Ahí está. Bueno, les decía que entonces tenemos allí una invitación a hacer lo opuesto que mucha gente hace en forma intuitiva, ¿no? Cuando no obtenés los resultados que querés, ¿te vas a enojar o vas a redoblar tus esfuerzos? Entonces la invitación es a esa, a que cuando algo no sale, redobles esfuerzos, trates de hacerlo de otra forma, de otra manera, encontrando algún tipo de nuevo camino, pero no de abandonar, no de dejar, de bajar los brazos. Por cuanto has concebido y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los Plishtim. Y entonces tenemos acá esa misma institución que hablábamos antes, pero con una particularidad distinta a lo que la Torá planteaba. La primera particularidad es que primero fue la madre la que tuvo que tener un compromiso para que cuando nazca el hijo sea nazir de nacimiento. En la Torá hablamos de que uno podía tomar ese compromiso por un año. Bueno, acá estamos frente al caso de una mamá que va a dar a luz un hijo y lo va a consagrar desde el nacimiento a otra de las restricciones del nacir que daba la Torá, que era el cortarse el cabello, el que pase una navaja por tu cabeza. Entonces vamos a estar frente a un nacimiento milagroso, como es todo nacimiento, donde la mamá toma restricciones ella en su vida y donde luego se compromete a que ese hijo también tenga restricciones. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo les diría, ¿saben qué? Toda mamá que decide dar a luz un hijo toma restricciones sobre sí. Porque durante todo el periodo del embarazo hay muchas cosas que no puede hacer, ni tomar, ni comer. Y luego que nazca, no terminan las restricciones, se multiplican las restricciones. Ya no va a dormir nunca más 8 horas de corrido, o por lo menos por muchos años. Ya va a tener que tener una ocupación nueva que le va a llevar muchas horas por día. Hay muchas actividades que no va a poder hacer físicamente hasta que se reponga de lo que implicó el parto. Toda madre asume restricciones y todo bebé nace con restricciones en este mundo. En este caso, obviamente, todo está puesto en términos espirituales, religiosos y en un pacto y un acuerdo con Dios, pero aquí simplemente estamos hablando de un nacimiento que podría ser aplicable a casi cualquier caso. Y la mujer vino y le contó a su marido diciendo, un hombre de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy impresionante, y no le pregunté de dónde venía, ni tampoco me dijo su nombre, y me dijo, he aquí que has concebido y parirás un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni alcohol, ni comas ninguna cosa impura, porque aquel niño será nazareo de Dios, desde el vientre hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah al Eterno y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer.
Imagínense la situación que fue la que vivió Abraham, la que vivió Isaac y la que vivió Jacob con Rachel. Deseas algo con tu corazón, ansias profundamente que esto ocurra y no pasa, o no pasa, y no pasa, y de pronto tenés la noticia de que sí, que finalmente va a llegar a tu vida eso que tanto ansiabas, eso tanto querías, eso por lo que estabas eh, tan ilusionado y movilizado. Bueno, cuando eso te sucede, cuando algo viene, no sabes bien cómo manejarlo, no sabes bien qué hacer, porque habías puesto toda tu energía en lograr que pase, pero una vez que pasa, empieza el desafío, no termina el desafío. Y a veces nos equivocamos mucho con eso. A veces uno dice, yo quiero conseguir algo. Vamos a poner un trabajo nuevo, para poner un ejemplo cualquiera. Y entonces pongo todo mi esfuerzo en ver cómo consigo ese trabajo nuevo y pongo toda mi creatividad y mis contactos y mi cabeza y mi enfoque y mi energía puesta en conseguir ese trabajo nuevo. Y se me da, me contratan. Bueno, una vez que me contratan, ahí empieza el verdadero desafío. Porque si no me puedo enfocar en eso, me va a durar una semana. Y entonces, muchas veces, agotados de haber puesto energía en la primera instancia, o confiados que como se nos dio ya lo que tanto queríamos, ya está, bajamos los brazos y arruinamos lo que recibimos con tanto esfuerzo. Hay que saber que cada vez que ansíes algo en tu vida, cada vez que desees algo en tu vida, y cada vez que eso que te llega te pasa, recién ahí empieza un nuevo desafío. Y no tenés que decir, ya está, llegué, lo conseguí, sino, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer yo? Que esto se me está por dar. Y que puedas reenfocar tu energía y tu capacidad para sostener y desarrollar eso nuevo que pasó. Porque si no, es como, para una metáfora futbolera, esos equipos que salen campeón y cuando salen campeón empiezan a perder todos los partidos. ¿No? Quedó todo en la alegría, en el festejo, en la idea de que ya está, llegaron donde querían llegar y se relajan y después no, no pueden seguir eh, produciendo lo mismo que antes. Por eso siempre hay que estar atentos que cuando algo parece que se da, es cuando más tenés que redoblar tu energía. Y Dios oyó la voz de Manoaj, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer, y ella estaba sentada en el campo, mas su marido Manoaj no estaba con ella. Y se apresuró la mujer y corrió y se lo contó a su marido, y le dijo, he aquí, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y levantóse y fue Manoaj tras su mujer, y vino el hombre y le dijo, ¿eres tú el hombre que habló con esta mujer? Y dijo, Ineni, yo soy. Entonces Manoaj dijo, cuando se cumpla tu palabra, ¿cuál será la prescripción para el niño y sus actos? Y el ángel del Eterno respondió a Manoaj, todas aquellas cosas que yo le dije a la mujer, cuidará. Ella no comerá ninguna cosa que proceda de la vid que da vino, no beberá vino, ni alcohol, ni comerá ninguna cosa impura, ha de guardar todo lo que le prescribí. Y le dijo Manoaj al ángel del Eterno, te ruego permitas que te detengamos y aderezaremos delante de ti un cabrito. Esperen que antes que veamos esto. ¿Qué ven en la actitud de Manoaj? ¿Qué pueden descubrir o encontrar en lo que hace Manoaj? No cree mucho en Pues, su... tiene dudas primero. Va por el lado de lo que decía Pato, me parece, ¿eh? No confía en la mujer, no le da crédito a la mujer. La mujer viene y le dice lo que un enviado de Dios le dijo. Dijo, no, que venga y me lo diga a mí. Y vuelve el enviado de Dios, pero va de vuelta a la mujer sin su presencia. Y otra vez la mujer corre a llamarlo porque está en la mujer está atrapada en ese modelo patriarcal. Y entonces la mujer lo llama al marido y le dice, y entonces el marido encara al ángel y dice, ¿me explicás a mí? Y el ángel, ¿qué le dice? Ya se lo dije a tu mujer. Es lo que yo le dije a ella. Y es muy significativo porque este libro nos encontró antes con una profetisa mujer muy importante, Dvora, y con Yael, la que pone fin a la vida de Sisra y termina con un enemigo de Israel, ¿se acuerdan? La que le clava la estaca. O sea, en un libro donde hay mujeres fuertes y donde empiezan a aparecer protagonistas mujeres, sigue habiendo hombres que las cuestionan. Pero más grave que haya hombres que las cuestionen
es que hay mujeres que también están atrapadas en ese modelo, porque ella no defendió en ningún momento que ella podía transmitir tranquilamente lo que Dios le dijo. Y no solo que no le defendió al hombre cuando el hombre pidió pruebas, sino que cuando volvió a aparecer un ángel, corrió a llamar a su marido. Por eso, muchas veces, cuando hay situaciones que a veces no son las que uno quiere, hay que ver cada parte qué es lo que hace para que esa situación sea así. Generalmente no alcanza con nosotros. Espera que los voy a mutear porque hay algún ruidito de fondo. El que quiera hablar, por favor, desmuteese, pero los mutee a todos. A veces uno es cómplice de ciertas situaciones donde uno está perjudicado, donde uno la pasa mal, pero uno contribuye también. No estoy, por supuesto, acusando a nadie porque hay veces que las situaciones son tan fuertes y tan impuestas que hace falta demasiado coraje para animarse. Pero sepamos que muchas veces terminamos colaborando con el sistema opresor. Terminamos siendo parte de los que no nos permiten comportarnos con la libertad que a veces queremos. Acá Armando suma que el modelo patriarcal sigue vigente y acuerdo 100%. Es un cambio, amigos, de la humanidad de muchos años. Estamos hablando de, por lo menos, de cultura que está conocida y transmitida. Tenemos 5.000 años de cultura patriarcal en la mayoría de las culturas, 5.000 años, y tenemos apenas entre 50 y 100 años de un comienzo de un cambio, no de una igualdad que llegó recién ahora, sino del comienzo de un cambio. Siempre les doy el mismo ejemplo. En la Argentina, que son los primeros países donde se le dio voto a la mujer, tenemos 70 y algo de años de voto de mujer, que lo dio Evita, en el 51, 52, por ahí. O sea que estamos hablando de cambios que tienen en la historia de la humanidad demasiado poco tiempo. Así que coincido 100% con Armando, la situación del patriarcado continúa. Si bien hay muchos avances en el último tiempo, no es suficiente, no alcanza con todo lo que hasta ahora se hizo. Hay mucho más por hacer. Bien, entonces el ángel del Eterno respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, y si quisieres hacer una ofrenda, al Eterno se la debes hacer, pues no sabía Manoah que ese era el ángel del Eterno. Y esto que voy a decir, no sé si me conviene decírselos, pero se los voy a decir igual, pero no me conviene. Hay muchas personas cuya vida o cuya actividad o alguna parte de su actividad es tratar de transmitir, de enseñar y de dejar algún mensaje de Dios, del pueblo, de un texto importante, de un autor que a uno lo impactó. Y cuando uno hace eso, uno se transforma en puente. Uno es puente de lo que está tratando de transmitir o conectar. Y así como les pasa a muchas personas que se enojan con el mensajero, hay algunas personas que se encandilan con el puente. Así como hay gente que se enoja con el mensajero, que no es el que tiene la culpa, sino que simplemente el que trae una mala noticia y vos te enojás con el mensajero porque te enojás con el que podés y te enojás por esa mala noticia, hay personas que en lugar de reconocer el mérito de la fuente de la sabiduría, se lo reconocen al puente que ayuda a traer esa sabiduría. Entonces lo que acá esta figura de ángel le dice a la persona es: esto viene de Dios, no de mí. No te equivoques. Yo no tengo este mérito. Yo simplemente soy el que te trae un mensaje. No soy el que produce el mensaje. Y eso nos pasa a muchos cuando escuchás una palabra de la Torá dicha por alguien y le atribuís ese mérito a ese alguien. Hay muchas veces que ese alguien tiene ese mérito. Quiero decirlo acá, que sepan. Hay muchas veces que ese alguien tiene el mérito, especialmente en Lambrot. Pero en el resto de los casos, fuera de Lambrot, tenemos que saber que distinguir, diferenciar siempre entre el puente y la fuente. Y también pasa muchas veces con los padres. Los que ejercemos esta maravillosa tarea de ser padres,
y no terminamos presos por ningún asesinato de un hijo. Los que transitamos este camino, a veces un papá se quiere atribuir algo de la mamá, a veces una mamá con lo del papá, a veces juntos deciden algo y va uno de los dos y se adelanta y se lo cuenta al hijo o hija porque quiere quedar como que es él o ella el que lo consiguió o el que lo autorizó o lo que fuera, ¿no? A veces hay como una mini competencia o disputa y uno tiene que saber que en el fondo, en el final, la sabiduría llega y cuando alguien no es fuente, sino que es puente, es valioso ser puente, pero no es fuente. Y no es lo mismo. Ahora, todos sabemos que quien invita a transitar por un camino para llegar a una enseñanza puede ser un camino lleno de baches, puede ser un puente colgante que se caiga en la mitad, o puede ser un hermoso lugar para transitar que te invita a disfrutar del camino mientras llegás. Y ahí está la diferencia. Pero no es lo mismo que vos seas quien presenta las cosas para que se disfruten mientras se aprende, que vos seas la fuente de ese aprendizaje. ¿Se entiende la diferencia? Esto es un poco la contracara de la frase típica de no te enojes con el mensajero. A ver, acá tenemos dos comentarios más. Uno es, ¿el Mesías sería un puente? Bueno, es una pregunta difícil, Armando, porque la definición de Mesías y la idea que tenemos del Mesías, no todos tenemos la misma idea, no todos pensamos lo mismo, y entonces dependiendo en cada una de las miradas. Por ejemplo, en mi caso particular, mi mirada mesiánica no es ni siquiera de un puente, porque el Mesías no es una persona que va a venir a traernos un mensaje o una idea, sino que es una idea para que enfoquemos nuestra energía en una dirección. Es una idea inspiradora, no es una persona que nos va a traer. Si llegara a imponer un sistema matriarcal, este sería tan tiránico como uno patriarcal. Yo creo que, si bien es un tema que no estamos discutiendo, no querría profundizar, pero te voy a dejar una idea solamente, Armando. ¿Vieron la idea de la tesis, la antítesis y la síntesis? Bueno, muchas veces los cambios pasan por ese proceso. Entonces, si había un péndulo muy inclinado hacia el lado patriarcal, con mucho desbalance y mucho poder, lo más probable es que haya un movimiento que ya en algunos casos lo podemos ver, hacia el otro extremo y haya algunos casos de exceso hacia el otro lado que nunca van a igualar ni el 1% de lo que fue el patriarcado, ni en tiempo, ni en eh, eh, como se dice, ni en violencia, ni en agresión, a eso no me salía la palabra, no lo va a igualar ni en tiempo ni en agresión, pero seguramente haya algunos excesos del otro lado hasta que la humanidad encuentre un equilibrio, un nuevo punto, y ese péndulo deje de oscilar y estemos en una nueva realidad. Eso es lo que yo confío, no sé si es así o no, pero es mi manera de entender y de ver. Después Anita dice, cuando hablabas de idolatrar al mensajero, me recordó inmediatamente a Jesús. Bueno, si ustedes estudian Jesús históricamente y le quitan el halo de la religiosidad, vamos a encontrar que los primeros alumnos de Jesús lo tenían como un rabino que había traído una enseñanza. No lo tenían ni la idea del Hijo de Dios o del Dios encarnado y demás, son construcciones posteriores donde se termina idolatrando a alguien que era un maestro y que tenía una enseñanza, que podría haber tenido carisma, que se podría haber jugado por sus ideas, pero eso no lo hace ser esa deidad que después, digamos, cuando uno estudia históricamente, está entendido que es una construcción bastante posterior y no de los primeros alumnos. En la Torá, ¿algún ángel se sienta con un humano a comer o solo vienen a enviar un mensaje? Y yo creería que ustedes pueden contestar esta pregunta. Yo tengo fe, soy un hombre de fe, si no, no estaría dedicándome a esto. ¿Cuál es el caso más conocido de ángeles que morfan, que se clavan? Profeta Elías, Eliahu que viene en Pesaj. No. No, Abraham que recibe a los tres ángeles. Bien, Armando, muy bien. Ya lo habías dicho hace 15 años.
Habías hecho esa pregunta. ¡Qué memoria! Por, No, por eso hice la pregunta, pero no eran ángeles esos, ¿o sí? pero espera. Yo no hice la pregunta la hizo Pato. No es que yo repetí la pregunta, yo no me Que le refiero. lava los pies, todo, que le lava los pies y eso, que deja Eh, a Sara sola para sí, ir lo que ¿sí? pasa, eran ángeles. Lo que pasa es que Abraham ve humanos, ve personas. Él no los reconoce como ángeles. Y de hecho, el mérito de Abraham es que les ofreció comida a personas. Porque si vos le ofreces comida a Dios o a ángeles, no es un mérito. Digamos, es como, de vuelta, estoy diciendo cosas que no me convienen. Traten de olvidar lo que les digo hoy. Pero es como cuando vos decís, me gusta ser hospitalario, me gusta abrir mi casa, voy a invitar al rabino a comer. La verdad que invitar al rabino a comer no es que vos sos hospitalario. Vos sos hospitalario cuando invitás a alguien que no tiene para comer y lo invitas a tu casa. Cuando te invitas a alguien que no tiene posibilidades de disfrutar de una cena y lo invitas a comer. Digamos, la mitzvah de la hospitalidad se potencia cuando el invitado no es alguien que a vos te puede hacer sentir bien o contarte algo interesante, o cuando invitas a tu mejor amigo a comer, no importa, no es el único ejemplo del rabino. Cuando vos invitás a alguien que vos querés mucho, bueno, o cuando invitas a alguien porque querés construir una relación o porque querés seducir, bueno, hay un montón de situaciones donde uno invita a gente a comer, pero cuando realmente cumplís, es cuando no tenés un interés atrás y cuando es solo dar y no esperar recibir algo a cambio. Entonces, en el caso de Abraham, tuvo mérito porque él le dio de comer a 3 personas que vio perdidas caminando por el desierto. Después nos vamos a enterar que son ángeles. ¿Qué hacen esos ángeles? Hacen algo muy parecido a este caso, ¿eh? ¿Qué hacen? Le advierten. ¿Qué cosa? Le advierten que Dios va a destruir Sodoma. Muy bien, pero antes de eso. Está bien lo que dijiste, pero antes de eso dicen algo más. Que Sara va a quedar embarazada, igual que acá. Lo que hacen ellos es venir a decirle que Sara va a tener un bebé, que se preparen para ser padres después de mucha esterilidad, lo mismo que este caso. Y ahí sí, después se queda uno hablando con Abraham, esto eran todos, y uno solo se queda con Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Incluso habías dicho que el ángel del medio era el mismo Hashem, Exactamente. según algunas versiones, Eso es lo que ¿no? tal cual, eso es lo que se trasluce del texto mismo de la Torá. Cuando uno lee la Torá, el que se queda hablando con Abraham es Dios mismo. Y dice que el texto, que 2 se fueron para Sodoma y Gomorra. Y el que se quedó hablando con Abraham, en el texto de Torá surge como que es Dios mismo. Sí, Tomás. Uy, se nos congeló Tommy. Bueno, cuando salga del freezer. Ah, ahí sale del freezer. Habías levantado la mano, Tommy. Sí, se me frisea, así que no sé si escuché todo, pero esto va dirigido al ángel Fabián. La fuente, si leemos al final del 9, dice, no estoy convencido, perdóname, de lo que vos sostenés, porque la fuente parece que es distinta. Y se nota la influencia de las digamos, 4 que te acompañan en tu casa. Eh, Acá dice, más su marido Manoa no estaba con ella. O sea, el texto dice, vos decís que Manoa desconfiaba, sí puede ser, pero ¿por qué dice el texto siempre recalca que Manoa no estaba? ¿Se frizó de vuelta o...? No, te escucho perfectamente. Primero que le estás hablando a Satán. Ah, ok. No, puse el texto en pantalla y lo estaba leyendo, por eso me quedé callado. El texto dice que Manoaj no estaba con ella y se apresuró la mujer y corrió y se lo contó a su marido. Sí, sí, pero por qué el texto recalca? Y antes también, las 2 veces, no es que Manoa no quería estar. El ángel se dirige a ella, que bueno, tal cual vos lo decís, pero recalca, no logro entender por qué el texto refuerza que Manoa no estaba. Esa pregunta la tomo y ahora te la contesto y tengo una respuesta para esa pregunta, pero no significa que
lo que yo ya he dicho, que Manoaj no le creía a su mujer, no surge del texto. Aceptado. Ah, ok, ok. No, Pero te cuento. Seguramente, y esto es mi interpretación, pero seguramente, ahí está accediendo Irene. Seguramente, un hombre que tiene una esposa, y esa esposa, hablamos hace 3000 años, ¿no? No le daba hijos, ese hombre se aleja de esa mujer, como le pasó a Abraham con Sara y con el vínculo con Agar. El hombre en la antigüedad necesitaba realizarse teniendo hijos y la mujer era el camino para eso. Y cuando esa mujer no le daba hijos, lo más probable es que tuviera distancia ese marido con esa mujer. Que si lo recuerdan, es lo que Lea espera todo el tiempo que haga Jacob con Rachel. Lea no puede entender cómo ella le da hijos y el marido sigue embobado con Rachel. Y no lo entiende, porque seguramente era la actitud más común en la antigüedad. perdón, y más cercano, los reyes siguen comportándose de esa manera. Sí, sí, yo Cuando también a veces. Sí, sí, es verdad. Hablas de mí, ¿no? No, de los reyes. Ok, bueno, yo pasé de Satán a rey en un segundo. hasta hace poco los reyes descartaban a la mujer cuando no le daba al hijo varón. Sí, 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 son actitudes del patriarcado típicas y quienes siguen viviendo en un patriarcado siguen en esa lógica, tal cual. Sí, sí. Bien, entonces volvemos a donde estábamos leyendo. Eh, ¿Hasta dónde llegué? Creo que hasta el 16. Y entonces dijo Manoah al ángel del Eterno, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos? Y el ángel del Eterno respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Es vedado. Y otra vez, Manoah sigue insistiendo en alabar al mensajero. Y entonces, quizás encontremos acá algo interesante. Cuando la vida te golpea, te frustra, cuando las cosas no se te dan, cuando las cosas no funcionan, mucha gente se vuelve escéptica. Y cuando aparece una pequeña esperanza, una pequeña ilusión, te abrazás y te aferrás a esa con toda tu fuerza. Seguramente Manoah estuvo frustrado mucho tiempo, y hasta tan frustrado que se alejó de su mujer, como preguntaba recién Tom. Y estaba tan enojado con la vida que aparece una pequeña esperanza y primero no la cree, no le cree a la mujer. Y cuando vuelve y aparece el hombre, sigue sin creerle. Pues le pregunta el nombre como si fuera eso lo importante, y en el fondo es la actitud de un escéptico que tuvo demasiados golpes en la vida. Y así como hay gente que cuando es golpeada se vuelve escéptica, hay gente que cuando es golpeada se vuelve espiritual y religiosa. Las situaciones desgraciadas en la vida no te condicionan, te movilizan, y vos reaccionás como podés o como querés. Y la propuesta para mí de una tradición judía rica y maravillosa, como para mí es siempre, es que cuando las cosas no te salgan, es cuando más tenés que acercarte a lo espiritual. Que el enojo, cuando las cosas no salen, es agregarle sal a la herida. Cuando algo no te dio como vos querías y encima te enojás, duplicaste el problema. Cuando las cosas no funcionan y te alejás de lo espiritual, estás cerrando una de las puertas que te puede ayudar a atravesar esa situación. Y eso es quizás para algunas personas de lo más difícil de lograr y para otras es lo que les sale naturalmente. Es lo que está pasando ahora en Argentina. A ver. La gente perdió la esperanza y no quiere ir a votar. Bueno, sí, puede ser que de alguna manera, no es un ejemplo espiritual, pero es un ejemplo en la misma dirección de lo que hablamos. Es una cuestión de frustración. Sí, 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 está claro, es verdad. Y también de expectativas muchas veces malogradas,
¿no? Cuando vos te ilusionás con algo y no funciona, y te ilusionás con algo y no funciona, te ilusionás con algo y no funciona, de alguna manera, en algún momento, empezás a perder la esperanza y a bajar los brazos. Quizás acá, como país, tenemos un poco esa situación, ¿no? Y creo que con lo que pasó ayer en Lanús, eso se potencia mucho más. O sea, esta sensación que tenemos todos de ¿en qué está nuestro país? ¿En qué está? ¿A dónde llegamos? ¿No? Bueno, no dejamos de caer. Es un tobogán en el cual no tenemos fin. Y no hablo de ningún gobierno particular, hablo de todos. Y no hablo de ningún político en particular, hablo de la clase política. No es una postura personal partidaria. Pero como dice Armando, cuando las cosas peor están, es cuanto más tenés que involucrarte y decir, bueno, hay que hacer algo para hacer un cambio, porque solo las cosas no van a cambiar. Y la manera de involucrarse para hacer un cambio, de mínima, es votar. Y de máxima, es involucrarte. Pero hay que tener estómago, yo ahí no puedo. Perdón, involucrarme en la política en Argentina no es para mí. Bueno, y el ángel de trono respondió, ya lo leí, 19. Y Manoach tomó un cabrito de las cabras y la ofrenda y la consagró al Eterno sobre la peña y obró maravillas a vistas de Manoach y de su mujer. Y aconteció que como la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Eterno subió en la llama del altar mientras Manoach y su mujer miraban, los cuales se prosternaron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Eterno no volvió a aparecerse a Manoach ni a su mujer, entonces supo Manoach que aquel era el ángel del Eterno. Entonces, fíjense lo que pasó. Él le dijo que él no va a comer. Y Manoaj y su esposa hicieron un asado igual. Y cuando hicieron un asado, prendieron un fuego. Y en ese fuego que estaba cocinando el asado, simbólicamente subió el ángel y desapareció. Se elevó y desapareció. Quizás la imagen que nos quieran mostrar acá tenga que ver con que el fuego es un elemento en donde lo espiritual y lo religioso está siempre presente. Y que mirar el fuego es una conexión con Dios. Acuérdense de por qué, ¿no? El fuego tiene ese movimiento que puede representar el cambio permanente. Al fuego vos te podés acercar un poco y es bueno. Si te acercás demasiado, es malo. Como Dios. No hace falta ser fanático de Dios. Dios quiere una distancia óptima con lo que te propone, como el fuego. Si te acercás demasiado a Dios, si sos un fanático, te quemás, como le pasaron a los hijos de Aarón. El fuego es eso que tenés que acercarte a la distancia óptima, y cuando te acercás a la distancia óptima, te abriga y te ilumina. Si estás muy lejos, te morís de frío, y si estás pegado, te quemas. Entonces yo creo que lo espiritual y religioso requiere esa misma precisión en nuestra vida. ¿Cuánto de religiosidad tengo que ponerle a mi vida para que mi vida esté bien? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuán cercano tengo que estar? ¿Cuánta distancia mantener? Bueno, esa es una decisión que todo el tiempo uno va recalibrando, ¿no? Como cuando estás en un fogón. De repente sientes un poquito más de frío y te acercas un poquito más al fuego, de repente el humo te molesta o te da demasiado calor y te alejas un poquitito. Ese es el juego que todos hacemos en la vida. ¿Cuánta cercanía a lo espiritual me enriquece la vida y cuánta cercanía a lo espiritual me la quema, me la arruina? ¿Y saben qué? En nuestra vida de estos tiempos nunca debería ser un camino personal. Es un camino familiar, es un camino para compartir con otros, es un camino que nunca me puede enemistar con otros. Mi acercamiento a lo religioso no debería ser nunca fuente de discusión con mi pareja, con mis hijos, con mis padres. Es un camino para Shalom Bayit, es un camino para enriquecer mi vida, para mejorar mis relaciones, para hacerme de mí mejor persona, no para hacerme a mí dueño de la verdad y pelearme con el resto. Nunca me puede acercar a mí a la soberbia de tener las respuestas de todo y el resto son los que no entienden nada y se pierden esto. Me tiene que hacer a mí más sensible, no más arrogante, más generoso,
no más vanidoso. El acercamiento a lo espiritual es un desafío siempre. Por eso el fuego es una metáfora tan adecuada para esto. Y dijo Manoaj a su mujer, morir, moriremos, porque hemos visto a Dios. Bueno, ustedes saben que desde la Torá está la idea de que no se puede ver a Dios porque uno se muere en ese momento. ¿Por qué? Porque ese es estar en el fuego adentro tuyo. Demasiado cerca te quemas. Pero acá está todo el tiempo claro que no estamos hablando de Dios, ¿no? Acá estamos hablando de un ángel que viene a traer un mensaje. Y su mujer respondió, si el Eterno nos quisiera matar, no tomaría de nuestras manos la ofrenda y el presente, ni nos hubiese mostrado todas estas cosas, ni nos habría anunciado lo que nos dijo. Entonces, amigos, ¿estamos frente a un texto patriarcal o matriarcal? ¿Vieron que parecía un texto patriarcal? Y todo para dejarlo en ridículo a Manoaj y para volver a ponerlo a la mujer en su lugar y al hombre en otro lugar distinto. ¿Y por qué creo que acá es importante el matriarcado versus el patriarcado? Porque estamos hablando de el hombre y la mujer en la búsqueda de un bebé, de un hijo, de dar vida. Y en esa búsqueda, la búsqueda es desigual. Lo que pone en juego el hombre y la mujer no es lo mismo. Y a veces no se termina de valorar esa diferencia. Y acá Manoaj parecería ser él el ofendido, él el que tiene que saber todo, él el que tiene que decidir todo, él el que tiene que escuchar. Y sin embargo, el ángel le fue a hablar a la mujer, no a él. Porque entiende que la mujer es la que se llevó la peor parte. Porque la mujer no puede parir y su marido se alejó y la dejó sola. Y no está con ella cada vez que puede. Y no le cree cuando le viene a hablar. Y no la toma en cuenta y no la valora. Por eso, de vuelta, creo que estamos frente a un texto bastante crítico del comportamiento humano de aquel momento y hasta el día de hoy, como dice Armando. Es un texto crítico de lo que a veces hacemos cuando nos ponemos a nosotros en el centro de la escena y no tenemos en cuenta a los demás. Y lo único que nos importa es nuestro propio sufrimiento y no el de los demás. Armando, ¿querés decir algo? Sí, se cortó justo cuando decías que el ángel se fue en el medio del fuego, no escuché eso. El texto dice eso, que el ángel es como que desapareció y se elevó cuando el fuego del asadito creció. Es una idea metafórica para pensar que la mirada del fuego uno puede encontrar la presencia de Dios. Bien, queda el final. Y la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Shimshon. Y el niño creció y el Eterno lo bendijo. Y el Espíritu del Eterno comenzó a manifestarse en él, en el campamento de Dan, entre Tzora y Eshtaol. Bueno, entonces vamos a leer la vida de Shimshon, un juez muy común, muy conocido, muy famoso, que tiene en su nombre una pista muy interesante. ¿Qué estaba obsesionado por saber Manoaj del ángel? El ¿Qué- nombre. El nombre. ¿Y dónde aparece ahora la palabra nombre en el nombre de su hijo? Shim, no es nombre. Shim es Shem. Así que vieron que nuestras obsesiones nos persiguen. Cuando uno está con un tema y quiere saber algo, por algún lugar aparece eso, y acá en el nombre que le pusieron a su hijo dejó traducir eso. Y descendió Shimshon a Timná, vio en Timná una mujer de las hijas de los Plishtim, y subió y se lo contó a su padre y a su madre, diciendo, he visto una mujer en Timná de las hijas de los Plishtim, por lo tanto, tomádmela por mujer. Y le dijo su padre y su madre, ¿acaso no hay entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, una mujer para que vayas tú a tomar mujer de los Plishtim incircuncisos? Y Shimshon respondió a su padre, a ella toma para mí,
porque es buena a mis ojos. Bueno, vamos a terminar con esto porque tenemos un par de ideas para hablar de esto y seguimos el encuentro que viene con la historia de Shimshon, que también es conocida. Shem, Perdón. Ah, habla Shem María. es semita. ¿Sí? ¿Fabián? María. Sí, dijiste que Shin es Ajá. Shem. ¿Y qué es Shem? Nombre, perdón, nombre. Ah, es porque no sabía que era María. Shem. Nombre. Eso era. Gracias. Ah, Armando. Tenés que traducir, Fabián, porque es Shem, lindo lo que decís, pero nos queda medio en hueco, ¿viste? Nos queda un Shem vacío. Shem es la palabra semita. Sí, de ahí viene, porque recuerden que Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham, Beyafet. Y nosotros descendemos de ese Shem, que puesto en castellano es Sem, y de ahí venimos los semitas, pero viene del nombre Shem, descendiente de Noah. Y Shem significa nombre. Shem significa nombre. Y entonces Hashem, que es uno de los nombres de Dios, El nombre de Hashem, Dios. Claro, cuando está el nombre de Dios, está escrito con 4 letras que no sabemos cómo se pronuncian y no se pueden pronunciar, que es Yud, Hei, Vav, Hei, que es la combinación del verbo ser y estar en todos los tiempos verbales, ¿no? Digamos, en el fondo lo que está en el nombre es eso, pero como no sabemos cómo se pronuncia ese nombre, la tradición judía le asignó la palabra Adonai, que significa mi señor. Adon Sheli, Adonai es mi señor. Entonces, para no decir ese nombre de Dios, porque no lo podemos pronunciar, decimos Adonai, pero los rabinos dijeron, ¿sabes qué? Adonai también es muy fuerte y poderoso, dejemos Adonai solamente para cuando leemos la Torá o rezamos. Y el resto del tiempo, cuando queremos decir Adonai, en lugar de decir Adonai, digamos Hashem, que es el nombre, que no podemos nombrar. Entonces lo llamamos por el nombre, el con mayúsculas, ¿sí? Hashem, el nombre. Entonces decimos Hashem para no decir Adonai y decimos Adonai para no decir lo que no podemos decir. Y el Baal Shem Tov era el que tenía que ver con los hasídicos, también era el del buen nombre, ¿no? Una cosa así. Es el fundador del hasidismo en el siglo XVIII y significa el dueño, Baal, el dueño de un buen nombre. Baal Shem Tov, el dueño de un buen nombre. Gracias, sí. Bueno, entonces les quería decir 2 cosas importantes de acá para cerrar el encuentro de hoy. Primero, Shimshon crece y va a buscar una mujer fuera de su pueblo. Acto que está mal visto por esos padres. Quizás sea de las pocas experiencias que tenemos en los textos de Israel, donde se prohíbe o critica la actitud de buscar en otro pueblo. No hay muchos casos. Pinhas fue otro, hay algunos, pero no hay mitzvot que digan no vayas a buscar mujer a otro pueblo. Por supuesto que se desprende de todo que vivamos con las mitzvot. Y para vivir con las mitzvot necesitas compañero o compañera que te acompañe en ese camino. Pero el problema no es la mujer o el hombre de otro pueblo, sino que no te acompañe en tu camino y que no viva con vos esa propuesta. Pero acá tenemos algo distinto para mí. Y es lo que le pasa a algunas personas que son especiales. Y es que sienten que no encajan, que son distintas. Shimshon es distinto de su nacimiento. Shimshon es puesto a una tarea desde que nace. Y entonces siente que no encaja. ¿Por qué se fue a buscar a alguien afuera? Porque siente que acá no tiene esa posibilidad, porque se siente distinto, diferente. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de ver, conocer chicos que de chiquitos son chicos que están con su coeficiente intelectual por encima del promedio, o chicos que tienen una inclinación espiritual muy, muy especial de chiquititos. Hay casos donde uno ve chicos que son claramente diferentes al resto. La pasan mal, generalmente lo padecen, lo sufren. Hay padres a veces que se ponen orgullosos, no, porque mi hijo tiene un coeficiente intelectual mucho más alto que el resto. Ojalá no pase, porque no es bueno, no es sano, no le hace bien. Lo mejor que te puede pasar es desarrollar tus habilidades y potencialidades dentro de un, claro, los chicos índigos, por ejemplo, ahí pone Tommy, dentro de un
grupo, de un contexto, de un marco, en donde vos puedas tener tu particularidad y tu mérito y tu esfuerzo, pero no que seas esencialmente distinto, porque la vas a pasar mal. Lo que el texto para mí nos quiere decir, amigos, es que Shimshon se sentía distinto y fue a buscar en otro lugar y no se dio cuenta que ahí, en ese lugar, también iba a ser el distinto porque era el judío. Y entonces el desafío nuestro es crecer en nuestras virtudes, en nuestras capacidades y en nuestras potencialidades, tratando de que los que están alrededor nuestro crezcan con nosotros. No me va a ir bien cuando yo soy el único que crezco. Me va a ir mejor si soy parte de los que acompaña el crecimiento de todos. Bueno, amigos, con esto los saludo, me despido. Shabbat Shalom para mañana, que tengan un buen día hoy y nos vemos la semana que viene. Shabbat Gracias, shalom. Fabián. Gracias.